Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos. Capítulo 10. Perdonan que estoy un poquito mal de la garganta, hermanos. El resfriado ha querido golpear, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 10. Dice así la Escritura, desde el versículo 32 al 39, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero traed a la memoria los días pasados, un poquito menos de volumen, por favor, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos das este privilegio de poderte glorificar, de poderte exaltar, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición, por este ambiente glorioso que tú nos permites, Señor, en el cual nuestras vidas son fortalecidas, Dios mío, robustecidas en la fe, ampliadas en la visión, Padre. Pedimos ahora, Señor, una vez más, que tú añadas bendición a través del ministerio de tu palabra, que la misma, Padre, nos hable, que pueda sacudir nuestras almas, Señor, y hacernos reflexionar sobre algunos asuntos, Padre, de tu bendita obra y de tus asuntos de tratos con nuestras vidas, Señor. Bendícenos pues, Padre, en esta hora. Nos encomendamos en tus manos, esperando tu bendición y tu ayuda, Señor, sin la cual no podemos hacer nada, pero contigo todo lo podemos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados y amadas. Vamos a meditar la palabra del Señor en este tema: reflexión sobre el tiempo. Usted sabe que a través de la historia ha habido preocupación y cuidado respecto al tiempo. Por ejemplo, en el calendario han habido cambios a través de la historia. El calendario que se traía desde los tiempos más antiguos, algunos de esos calendarios todavía los usan los chinos y también los judíos, que escriben sus años desde la salida de Egipto. Esos calendarios, gloria a Dios, y el nuestro, que es un calendario desde el año 300 para acá, con un ajuste en el año 1500 y tanto, precisamente se ha llevado y se han hecho estos ajustes y estos cambios por el cuidado que hay respecto al tiempo. El tiempo es algo que hay que llevarlo matemáticamente, tiene que ser algo exacto. Antes habían ciertos relojes que eran como insignes en el mundo, de los cuales salía el horario para todo el mundo, proporcionalmente hablando, gloria a Dios. Hoy en día aún esos antiguos relojes
ya no se usan para ese propósito y se usan relojes, el reloj atómico, que es el reloj más exacto que hay en la actualidad, y de ahí dependen ahora mismo los horarios que parten de una hora exacta, y de allí entonces las diferencias según la ubicación geográfica de los países. Alabado sea el nombre del Señor, acordando que en los meridianos son los que van a marcar las horas. Eso es importante. Hace poco estuve en Ecuador, en la línea del centro de la Tierra. Me paré así. Una parte, esta pierna, este pie estaba en el hemisferio norte y este otro estaba en el hemisferio sur. Por eso se llama Ecuador, porque ese es un paralelo, no es un meridiano, pero ese paralelo, gloria a Dios, es el que marca el centro de la Tierra. No se ve, es una línea imaginaria, pero son líneas matemáticamente establecidas. No es algo que alguien inventa, que hoy está ahí, mañana está en otro lado, no. Eso está ahí como una regla fija de ciertas cosas que rigen la tierra. Asimismo son los horarios, alabado sea el Señor. En el siglo XVI se hicieron unos ajustes al horario mundial, no solo al horario, sino al calendario, y se tuvieron que atrasar 10 días, porque la matemática arrojó que estaba atrasado el tiempo en la tierra esos 10 días, porque se habían ido acumulando 11 minutos por año y ya habían pasado muchos años, de manera que matemáticamente eran 11 días completos. Así que en octubre se le rebajaron 11 días en ese siglo, para que pudiera entonces ya el tiempo ir de acuerdo a lo que matemáticamente debe ser. Acuérdense que el universo tiene leyes matemáticas que son fijas. Eso es, esta gente a través de esas leyes puede decir dónde va a estar ese astro de aquí a 1000 años. Ya tan exacta es esa ciencia en la actualidad. Gloria al Señor. Y todavía nosotros tenemos que hacer ajustes anualmente, ¿verdad? Y no anualmente, cada 5 años, con el año bisiesto, añadirle un día, porque si no se le añade un día al año, volveríamos a estar otra vez atrasándonos y atrasándonos, de manera tal que llegaría un momento en que el tiempo no es real. Se estaría en un tiempo que no es verdadero, matemáticamente hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Lo vemos también, hermanos, en cuanto a la edad de las personas. Eso se lleva con cuidado, ¿no? Hay gente que nunca le gusta decir su edad. Bueno, eso es cosa de cada quien. Eso es cosa de ya después que cumple 50, la palabra lo dice, 50, no cuenta más. Alabado sea el Señor. Y hay quienes le entra una cuestión que entran a patinar ahí. Patinan en el mismo año. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la gente pues tiene preocupación y tiene cuidado del tiempo y de la edad. Decimos esto porque este mensaje es sobre la reflexión respecto al tiempo. Y estamos viendo a través de estos casos que el tiempo es importante. Y de hecho todos sabemos que el tiempo lo es. Para nosotros el tiempo lo es, aunque el tiempo no es siempre igual en la vida. Alabado sea el nombre del Señor. El tiempo para un niño no es lo mismo que para un joven. Se puede decir que en la niñez el ser humano no es muy consciente del paso del tiempo. Cuando se es niño, por ejemplo, un año parece larguísimo. Parece larguísimo. Y usted ve que hay veces, ya cuando se es joven, dicen, pero qué rápido pasa el tiempo ahora. No, es que ahora la concepción del tiempo es distinto. Los años siguen teniendo los mismos 365 días.
y el día sigue teniendo las mismas 24 horas, etcétera. Pero la percepción del tiempo sí cambia, alabado sea el nombre del Señor. A un niño no le interesa mucho, no le importa mucho el asunto de la edad, aunque para él quisiera tener más. Ojalá todo el mundo fuera así, ¿no? Como cuando somos niños, ¿no? Gloria al Señor. Yo recuerdo, hermanos, en mi vida de niño, allá cuando tenía yo tal vez como 5 o 6 años. Yo nací cuando mi papá tenía alrededor de 40 años. De manera que ya cuando yo tenía 5 o 6, mi papá tendría 45, 46 años. Y siempre mi papá compartía con nosotros. No teníamos televisión en esa época. Apenas empezaba a salir la televisión blanco y negro. Y no teníamos nosotros. Éramos una familia numerosa. Y la función era que mi papá venía del trabajo, cogía su guitarra y empezaba a cantar. Él cantaba cierto tipo de música que era la de él siempre. Y esa era la función, 1 hora oyendo a mi papá cantar y todos nosotros sentados en el piso alrededor de mi papá. Así que a veces venían preguntas y yo le preguntaba a mi papá: ¿cuántos años tienes? Y él me decía: 15. Obviamente era una broma, pero yo no lo entendía así. Yo entendía que de verdad, para mí 15 años era mucho. 15 años para mí era mucho. Así que en la escuela me preguntaban: ¿cuántos años tiene tu papá? Yo decía 15. Y por allá en la calle alguien me preguntaba: ¿cuántos años tiene tu papá? 15. Tuvo que pasar mucho tiempo para descubrir yo mismo que eso era una broma. Porque después ya cuando la percepción del tiempo cambió por la edad, que uno entra a cierta época de la vida en que discierne mejor el tiempo, yo dije: un momento, pero no, yo tengo tanto, mi papá no puede tener 15. No puede tener 15, me di cuenta que no era así. Y después se lo dije a mi papá, y ya usted sabe lo que era una risa, porque él entendió que yo había entendido que era una broma aquello, y no que yo había hasta publicado que tenía 15 años, mi padre. Hermanos, porque, repito, la percepción del tiempo de un niño prácticamente no tiene para él ninguna importancia. El tiempo para él, pasado no hay mucho, futuro él no lo discierne, no lo percibe. Así que por eso él no capta. Sin embargo, cuando se llega a la juventud, la cosa cambia. Ya cuando se empieza a entrar en esa edad de la juventud, cuando se amplía la visión de la vida, el joven empieza a pensar no tanto en el futuro, en el pasado, sino más bien en el futuro. El joven dice: no, yo tengo que hacer algunas provisiones y previsiones desde ahora, porque yo sé que tengo que llegar a esta meta, o que tengo que alcanzar tal éxito. Entonces ya el joven percibe el tiempo con un poquito más de responsabilidad, especialmente si el joven ya pasa de 20 años, llega a la mayoría de edad, gloria a Dios. Entonces ya dice: un momento, yo tengo que prepararme para esos 50 o 60 años que todavía me esperan. Normalmente hablando, ¿no? Siempre hay que saber decir: si Dios quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es, hermanos míos, normal en el ser humano. La percepción del tiempo va cambiando. Ahora el joven vive y trabaja y se prepara mirando hacia el futuro. Pero después se llega a otra edad, la edad de madurez, y luego la edad de ancianidad, donde también la percepción del tiempo cambia. Ahora ya a esa edad no se piensa tanto en el futuro, sino más bien se piensa en el pasado. Es cuando la persona se vuelve más reflexiva. Es cuando la persona sabe que le queda menos que lo que ha vivido ya, y que por lo tanto tiene que cuidarse un poquito
para ese tiempo que viene, porque siempre hay amenazas en el camino, siempre hay cosas que pueden suceder y que no han sucedido. Entonces hay una percepción distinta. Por eso usted ve que un joven viene y pum, pum, se tira por ahí sin cuidado. Pero ya un cincuentón dice: un momentito, ¿cómo es la cosa aquí? Déjeme bajar por aquí, cuidadito, porque él dice: yo no puedo tirarme por ahí, me quiebro la rodilla y la cosa se me pone agria el resto de los años, ¿no? Amén. Es decir, cambian muchas cosas por la percepción del tiempo, pero especialmente se vuelve la persona pensativa del pasado. Y cuando entra en ese tema y en ese ambiente, puede haber satisfacción, puede haber un sentido de victoria, de éxito, o puede haber todo lo contrario, un sentido de amargura, un sentido de frustración, porque ya cuando se llega a cierta edad ya no hay vuelta atrás para ver cómo empieza de nuevo. No, es que si lo hice mal, ya está, lo hice mal y tendré que cargar con eso y decir: ¿por qué no pude hacerlo en otra forma? ¿Por qué no fui más eficaz en esto o en lo otro? Y hay veces viene entonces la amargura a la vida de las personas, especialmente cuando entran en la vejez y en la ancianidad. Por eso ustedes ven muchos ancianitos bien amargados todo el tiempo. Los ve bien amargados todo el tiempo, porque dice: yo hubiera podido hacer algo mejor con mi vida, pero no lo hice. Y si se pone a reflexionar, encontrará que tal vez hubo muchas oportunidades que no supo aprovechar, que tal vez tuvo momentos que Dios le dio en que le mostró un propósito, pero no supo entenderlo, no supo discernirlo. Y en este sentido, hermanos míos, lo que queda es cargar con cualquier carga y echar para adelante nosotros como cristianos, y no permitir que el diablo nos amargue. Porque solo hay una cosa que puede ser más terrible que ponerse viejo. ¿Sabe qué es? Ponerse viejo y ser un viejo amargado. Eso sería lo terrible. Porque ponerse viejo no es ningún problema, si vamos a ver, especialmente entre el pueblo de Dios. Sea el Señor glorificado. Por eso, hermana, no se preocupe tanto por las canitas. Deje esa tentación del tinte. Amén. Ay, hermano, no, es que esas canas, yo no. Una hermana decía: yo aborrezco las canas. Digo: pues, ¿cómo hace con el Señor? Porque el Señor es canoso. Lo dice la palabra, que sus cabellos eran blancos como blanca lana. Gloria a Dios. Así que el Señor le va a caer mal cuando lo vea. Entonces, amados y amadas, hay que tener cuidado, hombres y mujeres, ¿sabes? No que solo las mujeres andan con esa teñidera de pelo, también los varones. Alabado sea el nombre del Señor. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Y si aparecen las arruguitas, bueno, ahí usted puede, hay ciertos aditamentos que se pueden usar para tratar de atajar un poquito, ¿no? Hay algunas cremitas que ayudan si la piel está reseca y esas cosas. Eso es normal, pero cuando viene, viene. Allí no hay crema que valga. Allí no hay medicamento ni tratamiento que apague esas patas de gallo. Amén. Y que le desarrugue la frente, así como la mía, porque esa no es, esa es desde joven. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. O cualquier otra rayita de gesticulación que usted pueda haber acumulado a través de los años. Pero, hermanos míos, eso no es lo más importante y lo esencial en la vida. Gloria al nombre del Señor.
es cuando, como dice aquí en el pasaje que leímos, el primer versículo, el 32, traed a memoria los días pasados. Nos llama a esa reflexión, pero ahora desde el punto de vista espiritual. Traed a memoria los días pasados. Está hablando al pueblo de Dios, está hablando a la iglesia. Había pasado algo en ese presente en el cual escribe el escritor, que lo impulsó, lo inspiró a decirle al pueblo: traigan a memoria ese tiempo pasado. Como diciéndoles: ustedes ya son una iglesia adulta, son una iglesia de años, ya han pasado distintas etapas. Bueno, es el momento de que reflexionen y tengan en cuenta los años pasados. Le está diciendo que los años pasados de esa iglesia fueron años victoriosos, fueron años de poder en Dios, fueron años de vencer la prueba, fueron años de enfrentar al diablo, hermanos, como quien dice, de tú a tú. Porque fueron grandes persecuciones donde los hermanos fueron echados a la cárcel, algunos murieron, a otros les quitaron su casa y sus bienes por causa del evangelio. No solamente era comprometer cierto prestigio, ¿verdad?, o cierta apariencia ante el mundo por ser cristiano. No, hermano, era perder sus bienes, era perder su libertad, era perder su vida. Gloria a Dios. Sin embargo, enfrentaron esas pruebas y las enfrentaron valientemente y resultaron victoriosos, porque el Señor da victoria a su pueblo. Hay que cuidarnos cuando somos bendecidos. Ahora me gozaba oyendo yo a Arnulfo mencionando él también otros ejemplos que yo también conozco, cómo Dios ha bendecido a algunos, pero no han permitido que el diablo los encandile con eso. Esa es la idea. No tiene la bendición de Dios que desviarnos de la consagración. No tiene por qué ser así. Y tal vez por eso, hermanos míos, el diablo utiliza eso también, la prosperidad. Cuando se apartó la iglesia, cuando estaba materialmente en la cúspide, cuando fue grande, cuando la invitaron los reyes, cuando ocupó grandes posiciones políticas en los gobiernos de aquel tiempo, cuando ya no la perseguían para matarlos, sino más bien perseguían a los pastores para ofrecerles posiciones, y ellos entonces peleaban entre sí para ocupar las mejores. Allí empezó a caer la iglesia, y allí es donde surgió el catolicismo romano, con todo su poderío que obtuvo precisamente de allí, del poder político de Roma. Aleluya, en el año 313 después de Cristo, y ese poder le duró hasta 1800 casi todavía, lo que quiere decir que más o menos fueron unos 1500 años de opulencia, y en la cual un poder religioso quiso aplastar la verdadera fe cristiana, lo cual no consiguió, porque Dios siempre tuvo un residuo fiel que se mantuvo beligerante y que mantuvo su voz en alto, aunque murieran en la hoguera y en las diferentes formas de tortura que inventó el diablo contra ellos. Se mantuvieron firmes y proclamaron la verdad de la palabra de Dios, aunque costara lo que costara. Dios siempre ha tenido pueblo así, hermanos. Dios ha tenido siempre gente valiente, gente que no se vende al mundo, ni se entrega a Satanás. Que Dios nos guarde, porque Dios puede seguir bendiciendo a cada uno de ustedes, y lo que es hoy, Dios se lo puede dar 1000 veces más. Pero es bueno que te afirmes hoy en el Señor, y que no permitas que el tiempo, un aliado
normal del diablo vaya a destruir tu fe y a dañarte y a robarte lo que realmente son nuestros tesoros, que es la fe y la perseverancia en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Un ejemplo de una vida agridulce es la de Jacob. Solo les menciono allá en el capítulo 47 de Génesis, después que José introduce a Jacob, su padre, junto con los que lo acompañaron desde Canaán a Egipto, y les dan todas aquellas bendiciones enormes en Egipto, en la tierra de Gosén, lo mejor de la tierra. Dijo Faraón: allí se lo voy a entregar para que habite tu padre, le dijo a José, y tus hermanos. Les dio lo mejor de Egipto y ellos estaban ahí. Pero lo que traigo a memoria es lo que dice el versículo en el capítulo 47, gloria a Dios, versículo 9, cuando Faraón le pregunta a Jacob su edad. Muy interesante. En ese diálogo oriental muy nutrido, Faraón le dice a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob se queda mirando a Faraón y le dice: los días de los años de la vida de tu siervo son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de la vida de tu siervo en su peregrinación, y no han llegado a los días de los años de la edad de mis padres en su peregrinación. Pocos y malos. 130 desde la perspectiva de estos patriarcas, siendo que Abraham vivió mucho más que eso, y lo mismo Isaac. En el caso de Jacob solo vivió 17 años más después de eso, porque murió a los 147 años. Pocos relativamente, pero dice también malos. Cuando uno piensa así en su edad, trae a memoria los días de los años de su peregrinación y se queda pensando y reflexionando en ellos, como lo hizo Jacob ante el sabio Faraón, y dice: pocos y malos. Me hubiera gustado que hubiera dicho ahí: hubieron muchos años buenos, muchos años de grandes victorias. Pero Jacob era un hombre, por lo menos ya a estas alturas, sincero. Antes no lo fue. Y él estaba hablando la verdad. ¿Qué estaba pensando Jacob? Jacob estaba pensando en como 25 años que él perdió miserablemente. Sí, porque fue por un engaño que él urdió con su madre, haciéndole caso a ella, olvidándose de lo que Dios había hablado claramente, porque él era el menor y Dios había dicho que el mayor serviría al menor. En otras palabras, el menor sería mayor según Dios. Pero él dice: esto lo agarro yo como sea, porque como veo el asunto, el tiempo pasa y ya la oportunidad se me va. Y se metió él a agarrar, como aquel que quiere abrir el botón de una rosa para que la rosa abra su esplendor. Lo que va a hacer es dañarla. A su tiempo la rosa abrirá sus pétalos y dará su belleza. Amén. El que quiera abrirla antes de tiempo va a echar a perder el plan de Dios. Eso es lo que quiso hacer Jacob. Quiso apresurar las cosas, y es así que dañó, encharcó, diríamos, enlodó la cancha de su vida,
y allí el juego, por decirlo de esa forma, se le dañó también, porque de allí tuvo que salir huyendo, y fueron como 25 años casi en que Jacob estuvo desconectado de todos los planes de Dios. Y aunque Dios lo siguió, Dios no lo desamparó, de alguna manera el Señor luego lo hizo entrar en el carril. Pero Jacob nunca dejó de cosechar lo que sembró mal. Porque ese es el problema, hermanos. A veces el hombre siembra espinos y quiere cosechar manzanas. A veces el hombre siembra maíz y quiere cosechar trigo. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es que Jacob sinceramente tuvo que decir pocos y malos, porque aún estando allá en la gloria de José su hijo, él pensó y dijo: tuve que padecerle el engaño de mis hijos cuando me dijeron que José había sido muerto. ¿Cuántos años? José tenía 17 años, la Biblia registra esa edad, y luego entró a la presencia de Faraón casi a los 40. Quiere decir que más de como 20 años, gloria a Dios, un poquito más de 20 años, estuvo Jacob sufriendo la consecuencia del engaño. Le habían dicho: tu hijo predilecto ha sido despedazado por una fiera. Ningún padre oye esa noticia de buena gana. Toda su vida de allí para adelante fue una vida triste, fue una vida amarga, fue una vida, como él dice, mala. Pocos y malos han sido los años de la vida de tu siervo. Alabanzas al nombre del Señor. A estas alturas, hermanos, si nosotros reflexionamos, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir: gracias, Señor, por los años. O tendríamos que decir, bueno, como Jacob, pocos y malos. Serían malos si usted no se ha sintonizado con el Señor. Pero si se ha sintonizado con el Señor, hermanos míos, aún los años de prueba han salido bien para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Veamos el caso de un Pablo que, ya estando cerca, en la segunda epístola a Timoteo, que es la última carta que él escribe, a veces citamos el versículo siguiente, pero no el anterior. Y el anterior es el 6 del capítulo 4, cuando él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que pronto moriría. Ya había oído, tal vez, no fue como al principio, la primera vez que él se defendió ante el César y logró que Dios lo sacara, como él dice, de la boca del león. Ahora no, él sabe que ahora no tiene escapatoria, que ahora va a ser sacrificado. Y dice: el tiempo de mi partida está cercano. Lo siente y lo dice a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén, hermano. Allí tenemos una persona que mira hacia atrás, pero distinto. Este hombre cristiano, este hombre seguidor de Jesucristo, un fiel ministro del Señor, puede decir: sí, he tenido una batalla, pero la he ganado. La batalla está ahí y estará ahí. No puede haber victoria sin batalla. Pero dice: he ganado esa batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Es decir, llegué con éxito a la meta. Yo creo que esa es la mayor victoria, hermanos, que podemos nosotros tener en cuenta. El escritor de Hebreos dice: traed a memoria los días pasados,
en los cuales sostuvisteis gran combate de padecimientos de toda clase. Pero les está recordando que ellos salieron victoriosos. En ese presente parece que se estaban deslizando, parece que se estaban volviendo atrás algunos. Sí, porque lo menciona allí implícitamente. Algunos estaban retrocediendo, porque Él lo dice: el que retrocede no puede agradar a Dios. Recuerde siempre eso, querido hermano, querida hermana. Nadie que retroceda en los caminos del Señor puede agradar a Dios. No va a encontrar ninguna excusa que valga. Que la prueba fue muy grande. El Señor va a decir: más grande era mi poder. Que aquel hermano me majó un callo y no me pidió perdón y me fui de la iglesia. Eso no es nada, le va a decir el Señor. Amén. Que el pastor no me saludó ese domingo y me pasó al lado como si no me conociera. El Señor le va a decir: eso no es ninguna prueba. Alabado sea el nombre de Cristo. Que estaba enfermo, Señor. El Señor le va a decir: bueno, todo el mundo se enferma, y el que acude al Señor puede recibir sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le va a decir usted al Señor? ¿Que lo trataron mal? ¿Qué le va a decir usted al Señor, hermano? Que no tuve mucho dinero, que no me dieron la casa, que se me murió fulano o fulana. Hermano, no hay excusa. La Biblia dice que el que retrocede, primero, no agrada al Señor, y segundo, retrocede para perdición. Y luego dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Allí es que está la diferencia, hermano. Yo creo que lo mejor que podemos nosotros ver a través de una vista retrospectiva de nuestro pasado, gloria a Dios, es que la más grande victoria que mayor satisfacción puede producir es el estar perseverando en la fe de Jesucristo. Amén, hermano. Mire, usted puede ser bendecido de todas formas, pero si no tiene esta bendición, de nada le sirvió. Pero también usted puede ver retrospectivamente y sentir el gozo de ver frutos de su servicio al Señor. Eso también es algo que va a aportar a su vida satisfacción cuando usted mire hacia atrás. Ahora que usted es joven, ahora que usted de mediana edad, gloria a Dios, que cuando mire para atrás usted puede decir: bueno, Señor, yo hice algo por tu obra. Tal vez no fue mucho, Dios te entregó un talento, pero ese talento lo pusiste a trabajar para Dios. No lo escondiste, no lo negaste, gloria a Dios. Lo pusiste en las manos de Dios. Dios nos usa en distintas formas, hermano. Hay ministerios de ayuda, que eso es prácticamente un ministerio atomizado. Por todo lado sale, gloria a Dios. Por todo lado se expresa gente que ayuda, hermano. Ese es un ministerio. Pues no todo el mundo tiene ese llamado y esa inclinación a ayudar en todos los aspectos de la obra. Sea el nombre de Dios bendecido. Y hay gente que al mirar atrás podrán decir: bueno, yo he hecho algo, he usado mi talento. ¿Qué has hecho del talento que te di? Dice un coro muy antiguo, alabado sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Ha habido esfuerzo en la vida? ¿Has estado confiando en el Señor respecto a los resultados? ¿Has estado sembrando para el reino de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Si es así, cuando llegue el momento de la retrospección, usted va a pensar en resultados. No va a pensar como Jacob: pocos, malos, sin fruto.
no hice nada y aquí estoy. ¿Ahora qué hago? ¿A dónde apoyo la escalera ahora? No, ya la apoyaste mal y ya no hay tiempo para bajarse y volver. Ese es el asunto. Por eso hay que hacerlo bien, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y hacerlo bien es permitir que el Espíritu de Dios nos dirija y podamos nosotros, gloria a Dios, rendir para el Señor ahora que hay tiempo, ahora que se puede. ¿Ha visto usted que cuando uno está en peligro de muerte, como que le pasa la vida así como por una película? ¿Ha estado usted en peligro de muerte? Yo un par de veces, especialmente en aviones, que he visto el asunto delicado. Y entonces en un momentito como esos le pasa a uno rapidito, los aspectos medulares de la vida le pasan a uno por la mente. Bendito sea el nombre de Dios. Y ha visto usted que mucha gente dice eso cuando ha visto la muerte de cerca. Dice que como en cámara lenta le pasó toda su vida. Y es que eso es algo como que es algo natural. Esa reacción de nuestra alma, de nuestro espíritu, que en ese momento cercano a partir, gloria a Dios, como que Dios nos da un chispazo acerca de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16? Texto muy famoso, cuando Dios a través del profeta le dice al pueblo: paraos en los caminos. Esto de paraos en los caminos es en el camino de la vida que llevamos. Paraos. Y allí, una vez que va uno por ese camino y se para porque Dios lo alertó, porque Dios le mandó un mensaje, porque Dios usó alguna circunstancia y lo hizo detenerse, pararse en el camino. Entonces, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Sea el nombre de Dios glorificado. Es decir, Dios llamándonos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo o sobre lo que hemos hecho con nuestra vida. Y para terminar, un gran hombre de Dios le decía a su hijo, casi en el mismo lecho de muerte, este padre le dijo a su hijo lo siguiente, gloria a Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Tu palabra nos llama a traer a memoria, a pensar en los tiempos, oh Señor. Mira, Padre, la niñez. Permite, Dios mío, que desde niños aquí en la iglesia cada uno pueda captar, oh Dios, pueda ir madurando correctamente respecto al tiempo, Señor. También te presento a los jóvenes que puedan también sembrar, Dios mío, saber que hay que sembrar correctamente, la semilla correcta también, para poder esperar una cosecha en el transcurso del tiempo, oh Dios. Y también, oh Señor, aquellos que hemos avanzado un poco más en la vida y que podemos reflexionar hacia nuestro pasado. Permítenos, Padre, tener el gozo también